Clara Martínez tenía apenas 24 años y trabajaba en un pequeño restaurante de tapas en el barrio de Lavapiés, en Madrid. El restaurante, con sus paredes gastadas y mesas de madera rayadas, era frecuentado por vecinos locales que buscaban comida casera y precios bajos. Para Clara, cada día de trabajo era una mezcla de cansancio y pequeñas alegrías: ver a un cliente satisfecho, escuchar elogios por su paella o simplemente reír con sus compañeros de cocina. Vivía sola en un apartamento modesto en el barrio de Vallecas, compartiendo una cocina minúscula con vecinos ruidosos y tratando de equilibrar las cuentas al final del mes. El contraste entre la vida sencilla de Clara y la opulencia que veía ocasionalmente en la televisión o en las calles céntricas de Madrid siempre era evidente. Soñaba con viajar, estudiar gastronomía en Italia o Francia, pero sabía que, en ese momento, cada euro debía ahorrarse para pagar el alquiler, el transporte y la comida. El restaurante donde trabajaba, El Rincón de Pepe, tenía fama por sus tapas auténticas y precios accesibles, pero su clientela a veces era grosera. Algunos clientes no entendían el esfuerzo necesario para preparar platos frescos y rápidos. Clara, sin embargo, poseía una paciencia casi infinita. Su sonrisa constante ocultaba la presión y la frustración de largos días de trabajo, especialmente cuando tenía que lidiar con críticas injustas o clientes impacientes. Esa tarde de viernes, el restaurante estaba más lleno de lo habitual. Turistas paseaban por las estrechas calles de Lavapiés, admirando los grafitis coloridos en las paredes, las pequeñas tiendas de artesanía y el aroma inconfundible de churros y tapas recién preparadas. Clara corría entre las mesas, tomando pedidos, sirviendo sangría y asegurándose de que todos tuvieran una buena experiencia. Entre los clientes, algunos eran locales, otros viajeros extranjeros. Ella notaba cada detalle: el brillo en los ojos de un niño al probar la tortilla por primera vez, la sonrisa tímida de una pareja sentada en la esquina. Mientras atendía una mesa cerca de la ventana, un hombre elegante entró en el restaurante. Vestía un traje oscuro, pero de corte moderno, y llevaba un bolso de cuero italiano. Clara percibió inmediatamente la diferencia: su postura, la mirada segura y el aura de riqueza llamaban la atención sin esfuerzo. El hombre no parecía solo un turista, su presencia irradiaba poder e influencia. Se sentó solo, cerca de la entrada, y pidió un menú, examinando cada opción con curiosidad y un cierto desdén sutil, típico de alguien acostumbrado a lo mejor de la vida. Clara se acercó con la libreta de pedidos en la mano, manteniendo su sonrisa profesional. «Buenas tardes, señor. ¿Qué le gustaría pedir hoy?», preguntó, intentando sonar natural a pesar de la tensión que sintió al darse cuenta de lo fuera de su mundo que parecía estar aquel cliente. Él la miró, sus penetrantes ojos azules evaluando cada gesto. «Buenas tardes. Tráigame algo especial, algo que realmente represente Madrid», dijo con una voz calmada pero firme. «Quiero probar algo auténtico». Clara sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo. Este era exactamente el tipo de pedido que le encantaba recibir: la oportunidad de mostrar su pasión y conocimiento de la cocina española. Al mismo tiempo, la atención de aquel hombre rico y distinguido la hacía sentirse pequeña, como si cada paso suyo estuviera siendo cuidadosamente analizado. Mientras anotaba los detalles del pedido, pensó brevemente en el contraste entre su vida y la de él. Ella corría a diario para asegurarse de que cada cliente estuviera satisfecho, mientras él probablemente tenía un equipo entero dedicado a atenderlo, restaurantes con estrellas Michelin alrededor del mundo y ninguna preocupación por cuentas u horarios. Y, sin embargo, en ese momento, era ella quien iba a impresionarlo con su talento. En el fondo de su mente, una pequeña chispa de esperanza se encendió. Quizás aquella fuera solo otra noche común en Lavapiés, pero algo en la presencia distinguida del millonario parecía indicar que esa noche podría ser diferente. La cena comenzó de manera tranquila. Clara llevó las tapas cuidadosamente preparadas: patatas bravas, croquetas de jamón y una pequeña porción de paella de mariscos. El hombre rico, que más tarde descubriríamos que se llamaba Alejandro Vega, observaba cada plato con atención casi clínica, moviendo el tenedor, analizando colores y texturas, como si evaluara no solo el sabor, sino la historia de cada ingrediente. Al servir la paella, Clara no pudo evitar sonreír con orgullo. «Señor, esta paella está preparada con arroz de Valencia y mariscos frescos, comprados esta mañana en el mercado de la Cebada», explicó, intentando transmitir su entusiasmo sin parecer presuntuosa. Alejandro levantó una ceja y dio una sonrisa casi imperceptible, pero algo en su tono parecía crítico. Interesante. Espero que el sabor esté a la altura de la descripción». Las horas pasaban y el restaurante se llenaba cada vez más. Entre clientes locales y turistas, Clara tuvo que atender a una mesa de turistas franceses que se quejaban del tiempo de espera y a otra de españoles que encontraban la sangría demasiado dulce. Corría entre las mesas, manteniendo la compostura, pero la tensión se acumulaba.
En un momento, derramó accidentalmente un poco de vino sobre el mantel de una clienta mayor, que se quejó severamente. ¡Ay, qué desastre! Esto no es profesional. Clara se disculpó rápidamente, intentando limpiar la mancha, sintiendo como el calor subía a su rostro. Ese incidente, aunque pequeño, la dejó vulnerable, mostrando cómo su vida en el restaurante estaba hecha de momentos tensos y juicios constantes. Mientras tanto, Alejandro observaba cada detalle. Pero, en lugar de hacer críticas abiertas, empezó a hacer preguntas sobre el día a día de Clara, cómo lograba equilibrar los horarios, cuáles eran sus sueños e incluso cómo se sentía trabajando en un lugar tan modesto. Clara, todavía avergonzada por el incidente con el vino, respondió con honestidad, revelando su esfuerzo diario y sus ambiciones ocultas de estudiar gastronomía en el extranjero. Pero no todos los clientes fueron amables. Un grupo de jóvenes comenzó a hacer comentarios sarcásticos sobre la camarera nueva y torpe, riéndose cuando ella tropezó levemente al llevar platos a otra mesa. Clara intentó ignorarlos, respirando hondo, pero la vergüenza la invadió. Sentía todas las miradas sobre sí, la humillación creciendo como un peso en el pecho. Fue en ese momento cuando Alejandro hizo algo inesperado. Se levantó, se acercó a la mesa de Clara y dijo en voz alta: «Señores, por favor, sean respetuosos. La señorita está trabajando duro para todos nosotros y merece nuestro respeto». El silencio cayó sobre la mesa. El grupo de jóvenes miró sorprendido, y Clara sintió una mezcla de alivio y confusión. Nunca había experimentado que alguien interviniera de esa manera a su favor, especialmente a alguien tan alejado de su mundo cotidiano. Pero la intervención de Alejandro también trajo otra forma de presión. Seguía observando cada movimiento suyo, evaluándola no con juicio, sino con un interés intenso, casi como si buscara algo que solo Clara podía ofrecer. A medida que avanzaba la noche, el contraste entre la humillación pública y el gesto inesperado de Alejandro dejó a Clara emocionalmente afectada. Sintió vergüenza, pero también una chispa de esperanza. Tal vez ese encuentro fuera más que una cena común. Tal vez algo inesperado estuviera a punto de ocurrir, algo que podría cambiar su vida de una manera que nunca había imaginado. Después de la cena, Clara respiraba hondo, tratando de calmar el corazón acelerado. Alejandro había dejado una impresión profunda, pero la sensación de vulnerabilidad persistía. El incidente con los jóvenes críticos aún quemaba su autoestima. Incluso con la intervención de él, la humillación pública parecía resonar en cada mirada que se dirigía hacia ella. Sin embargo, el drama de la noche aún no había terminado. Mientras limpiaba una mesa cerca de la cocina, Clara escuchó al chef, Pepe, murmurando con desdén a un compañero: «¿Viste cómo se puso con los clientes? No tiene ni idea de cómo manejar esto. Siempre me confunde, parece que no sabe nada de nada». Clara sintió el golpe como una puñalada invisible. Durante años, se había dedicado a aprender los secretos de la cocina española, pero incluso sus esfuerzos parecían insignificantes ante el juicio de quienes consideraban su sencillez como falta de capacidad. Su cuerpo tembló, y tuvo que apoyarse en la barra unos segundos. Mientras recogía platos sucios, su mente comenzó a trabajar rápidamente, recordando todas las veces que se había sentido invisible, las exigencias excesivas, las críticas veladas y las comparaciones con compañeros más experimentados. Cada momento acumulado se mezclaba con la frustración de aquel instante, haciendo que el dolor emocional fuera casi insoportable. Lo peor aún estaba por venir. Al final del turno, mientras cerraba la caja, Clara se dio cuenta de que había cometido un error. Un cobro se había duplicado en el sistema. Un cliente que había pagado 25 euros ahora aparecía como 50. El cliente regresó furioso, levantando la voz: «Esto es inaceptable. Quiero hablar con el gerente». Clara intentó explicarse, tartamudeando: «Señor, lo siento mucho, fue un error involuntario, puedo corregirlo de inmediato». Pero él no la escuchó. Todo el restaurante parecía observarla, cada mesa lanzando miradas críticas. El corazón de Clara se aceleró, la vergüenza y la desesperación se mezclaban. Sintió los ojos de Alejandro sobre ella, pero esta vez no había seguridad ni apoyo inmediato. Solo la observaba con interés, algo indescifrable en su mirada, lo que la hizo sentirse aún más expuesta. Con lágrimas a punto de caer, Clara corrigió el cobro, devolvió la diferencia y se retiró a la cocina. La sensación de fracaso y la presión de la noche pesaban sobre sus hombros. Se sintió diminuta, como si toda su dedicación fuera invisible para el mundo que la rodeaba. Mientras limpiaba los últimos platos, Alejandro entró en la cocina sin avisar. «Clara», dijo él, con una voz más suave que en el salón, «no dejes que esto te defina. Lo que ocurrió allá afuera no refleja quién eres realmente». Clara lo miró, sorprendida y confusa. «Pero, ¿cómo puede decir eso?» «Todo salió mal», respondió, con la voz casi desapareciendo entre sollozos contenidos.
Alejandro dio un paso más cerca y sonrió levemente, casi como si compartiera un secreto. A veces, las dificultades son las que nos preparan para algo mucho más grande. Confía en mí. A pesar de sus palabras alentadoras, Clara sintió una mezcla de frustración, vergüenza y curiosidad. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Y por qué parecía creer en ella cuando nadie más lo hacía? La tensión emocional creció, dejando clara la disparidad entre su mundo limitado y el universo de posibilidades que Alejandro representaba. Esa noche, al caminar a casa por las estrechas y iluminadas calles de Madrid, Clara reflexionó sobre todo lo que había ocurrido. El peso de la humillación aún la acompañaba, pero había una pequeña chispa de esperanza. Quizás esa noche fuera el punto de inflexión, el inicio de algo inesperado y transformador. Los días siguientes parecían normales para Clara, pero algo era diferente. Alejandro volvió al restaurante varias veces, siempre solo, siempre atento a los detalles y a las interacciones de la joven camarera con los clientes. No era solo curiosidad, parecía estudiar su determinación, su paciencia y, sobre todo, su corazón. Un día, cuando el restaurante estaba relativamente vacío, Alejandro llamó a Clara para conversar en un rincón más reservado. Ella sintió un nudo en el estómago, pero se acercó con cautela. Clara, he estado observando tu trabajo, comenzó él, y hay algo que veo en ti que muy pocas personas poseen, verdadera pasión y dedicación genuina. Clara, sorprendida, no sabía cómo reaccionar. Señor, no sé qué decir, murmuró, dudosa. Alejandro continuó, con una sonrisa que mezclaba seriedad y amabilidad, quiero ofrecerte una oportunidad. No es solo un trabajo ni un favor, es una chance de cambiar tu vida. Clara sintió una mezcla de incredulidad, ansiedad y esperanza. Algo dentro de ella despertó, la posibilidad de finalmente salir del ciclo de frustración y lucha diaria parecía palpable, pero aún distante y casi imposible. Alejandro, percibiendo su recelo, agregó, sé que parece repentino, pero confía en mí. A veces, la vida nos pone frente a decisiones que pueden cambiarlo todo. En ese instante, Clara comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. El hombre frente a ella no era solo un cliente curioso. Estaba ofreciendo algo que trascendía el dinero, una verdadera oportunidad de crecimiento, aprendizaje y transformación. Y es aquí donde la historia toma un giro emocionante. La vida de Clara está a punto de cambiar de manera inesperada, pero antes de continuar, quiero invitarte. Si tú también estás apoyando a Clara, aprovecha este momento y suscríbete al canal. El giro apenas está comenzando. Mientras Clara absorbía la propuesta, sus pensamientos se mezclaban entre duda y esperanza. Sabía que aceptar significaría salir de su zona de confort, arriesgar todo lo que tenía y confiar en alguien que, hasta hace pocos días, era solo un extraño elegante en un modesto restaurante. Pero, al mismo tiempo, algo en su corazón le decía que esa era la oportunidad que había estado esperando durante tanto tiempo. Esa noche, al cerrar el restaurante, Clara caminó por las calles de Madrid con una sensación de nerviosismo mezclada con emoción. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos, y cada paso parecía un símbolo del futuro incierto pero prometedor que ahora se abría ante ella. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que realmente podía soñar en grande, y que tal vez, solo tal vez, sus sueños estaban a punto de hacerse realidad. A la mañana siguiente, Clara despertó con el corazón acelerado y pensamientos que giraban sin parar. La propuesta de Alejandro no salía de su mente. Era una oportunidad rara. Alguien que realmente creía en ella y en su potencial, alguien dispuesto a invertir en su talento. Después de dudar unos minutos, decidió que no podía dejar que el miedo decidiera por ella. Volvió al restaurante más temprano de lo habitual, limpiando mesas y preparando la cocina mientras su mente procesaba cada detalle de la conversación con Alejandro. Se dio cuenta de que la superación comenzaba dentro de ella misma, reconocer su valor y permitirse creer que merecía más. Cuando Alejandro llegó, encontró a Clara ya concentrada en su trabajo. Buenos días, Clara, dijo él, con una sonrisa alentadora. Hoy vamos a dar el primer paso. Él le presentó una propuesta concreta, una estancia de entrenamiento en un renombrado restaurante de Barcelona, para que pudiera perfeccionar sus habilidades culinarias y aprender técnicas avanzadas de gastronomía. Sería desafiante, pero también la puerta de entrada a un mundo que antes parecía inalcanzable. Clara aceptó, sintiendo una mezcla de miedo y entusiasmo. El viaje sería corto, pero intenso. Tendría que enfrentarse a chefs exigentes, horarios agotadores y al peso de la responsabilidad. Aún así, la idea de crecer, de demostrarse a sí misma y al mundo de lo que era capaz, hizo que su corazón latiera más fuerte. En los días siguientes, cada pequeña victoria fue celebrada. Logró preparar una paella perfecta para un grupo de clientes importantes, recibió elogios sinceros de Alejandro y sintió que sus habilidades comenzaban finalmente a ser reconocidas.
Con cada paso, su confianza crecía, reemplazando lentamente el peso de la humillación y las críticas del pasado. Más que aprender nuevas técnicas, Clara empezó a notar cambios internos. La paciencia se transformaba en firmeza, la timidez en asertividad y el miedo en determinación. Pequeñas decisiones, como aceptar mayores responsabilidades y hablar con clientes importantes, demostraban que la superación no se trataba solo del talento culinario, sino de coraje, autoconfianza y visión de futuro. Mientras caminaba por Madrid en las noches siguientes, sintiendo la brisa fresca y el aroma de los churros recién fritos, Clara reflexionaba sobre cada desafío enfrentado y cada obstáculo superado. Cada paso parecía simbolizar no solo su trayectoria en el restaurante, sino la evolución de una joven que aprendía a creer en sí misma. Incluso con pequeñas derrotas a lo largo del camino, platos que no salían como planeado, clientes exigentes, días de extremo cansancio, Clara ahora sabía que podía transformar cada tropiezo en aprendizaje. La superación inicial estaba en curso y finalmente sentía el sabor de la libertad de luchar por sus sueños, en lugar de solo sobrevivir al día a día. Las semanas siguientes fueron intensas. Clara partió hacia Barcelona, una ciudad vibrante, donde los colores del Born y del gótico se mezclaban con el aroma de mariscos frescos y pan recién horneado. El restaurante en el que Alejandro la colocó para entrenamiento era un lugar renombrado, frecuentado por críticos gastronómicos y clientes exigentes. Cada detalle, cada movimiento en la cocina era observado con atención, una verdadera prueba para cualquier aspirante a chef. En los primeros días, Clara se sintió intimidada. Chefs experimentados la observaban con ojos críticos, y algunos hacían comentarios ácidos sobre su falta de experiencia. Pero recordaba las palabras de Alejandro: a veces, las dificultades son las que nos preparan para algo mucho más grande. Esas palabras transformaron el miedo en motivación. Cada error se convirtió en una oportunidad de aprendizaje, cada crítica, combustible para superarse. Comenzó a dominar técnicas complejas de preparación de mariscos, salsas delicadas y la armonización de sabores. Lo que antes parecía imposible, controlar el punto de la paella, equilibrar condimentos sofisticados, coordinar a un equipo numeroso, comenzó a volverse natural. El progreso diario alimentaba su autoconfianza y empezó a percibir su propia capacidad de enfrentar desafíos que antes la paralizaban. Pero la transformación no era solo técnica. Clara también cambió la forma en que se veía a sí misma y cómo interactuaba con el mundo. Antes, se sentía constantemente disminuida por críticas y humillaciones. Ahora, su postura era firme, sus ojos transmitían seguridad y su voz cargaba autoridad y amabilidad. En cada interacción, irradiaba confianza, inspirando respeto no solo en la cocina, sino también entre clientes y compañeros. Una noche, tras un servicio intenso, Alejandro la invitó a cenar a un restaurante tradicional catalán. Mientras degustaban tapas de calamares a la romana y escalivada, él comentó: «Clara, no eres la misma persona que conocí en Madrid. Se nota que estás creciendo, no solo como chef, sino como mujer». Clara sonrió, sintiendo orgullo. El reconocimiento de Alejandro no era solo por su talento culinario, sino por la transformación que ella misma había construido. Cada desafío superado, cada lágrima derramada en Madrid, cada crítica enfrentada, ahora tenía sentido. Aprendía a convertir las dificultades en oportunidades y a ver el mundo con nuevos ojos. Además, Clara comenzó a darse cuenta de que podía inspirar a otros. Los compañeros más jóvenes de la cocina la observaban con admiración y algunos incluso pedían consejos. Comenzó a compartir sus experiencias, alentándolos a creer en sí mismos y a enfrentar los desafíos con valentía. Ese papel de mentora hizo que Clara sintiera que su transformación tenía un propósito, y no solo un beneficio personal. Mientras caminaba por las calles de Barcelona al final de una larga jornada, Clara reflexionaba sobre su recorrido. Cada paso dado, cada obstáculo enfrentado, cada gesto de coraje la había transformado en alguien capaz de soñar en grande, actuar con confianza y ver oportunidades donde antes solo había limitaciones. La joven que servía tapas en Lavapiés había evolucionado hacia una mujer resiliente, preparada para enfrentar desafíos mayores y conquistar lo que antes parecía imposible. El crecimiento de Clara no era solo profesional o emocional, era una transformación completa de identidad, percepción y propósito. Sabía que el punto culminante de su viaje aún estaba por llegar, pero ahora sentía que estaba lista para cualquier desafío que se presentara en su camino. Después de meses de entrenamiento intenso, Clara estaba finalmente lista para enfrentar el mayor desafío de su vida: coordinar una noche especial en el restaurante de Alejandro, con invitados ilustres, críticos gastronómicos renombrados y personalidades influyentes del mundo de la cocina española. El evento sería transmitido para la prensa local y digital, y cualquier error podría significar una humillación pública definitiva. El día del evento, Clara llegó temprano, vestida con un uniforme impecable, el cabello recogido y los ojos llenos de determinación.
La cocina hervía de actividad, los chefs preparaban platos complejos, los camareros ajustaban la disposición de las mesas y la tensión era palpable. Cada segundo contaba, cada detalle podía marcar la diferencia entre el éxito y el desastre. Mientras verificaba los ingredientes, Clara sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Recordó las noches en las que lloraba sola en el pequeño apartamento de Vallecas, el día en que derramó vino sobre la clienta, la humillación frente a los jóvenes críticos, y comprendió que cada momento de dolor había sido una preparación para este instante. El primer plato se sirvió, paella de mariscos con el toque especial de Alejandro, preparada bajo la supervisión de Clara. Los invitados probaron, y el silencio llenó la sala durante unos segundos, seguido de aplausos contenidos. Clara sintió que su corazón se aceleraba, era una señal de que había conquistado respeto y reconocimiento. Poco después surgieron desafíos inesperados, un horno pequeño no funcionaba, un pedido especial tuvo que ser modificado rápidamente y algunos platos debieron rehacerse. Clara reaccionó con calma, delegando tareas, ajustando tiempos y coordinando al equipo con precisión. La joven que antes tropezaba frente a la crítica ahora lideraba con confianza, transformando el caos en armonía. En el clímax de la noche, Alejandro se acercó, sonriendo orgulloso. «Clara, mira cómo manejas todo esto, eres increíble». Ella sonrió, sintiendo que todo el esfuerzo, cada lágrima y cada duda habían valido la pena. Los críticos elogiaron su creatividad, la presentación de los platos fue impecable y el evento terminó con cálidos aplausos. Clara, en el centro de la cocina, comprendió que su vida había cambiado para siempre, había conquistado respeto, reconocimiento y la confianza de quienes antes parecían inalcanzables. Pero el clímax de la historia no era solo profesional. Durante el evento, Alejandro hizo algo inesperado. Llamó a Clara discretamente y le entregó un sobre con una propuesta para gestionar su propio restaurante en Madrid, financiado por él, con total autonomía y apoyo continuo. El gesto simbolizaba no solo confianza, sino también la validación de su trayectoria y talento. Clara sintió lágrimas de emoción correr por su rostro. La niña tímida e insegura que servía humildes tapas en Lavapiés ahora tenía la oportunidad de comandar su propio destino, transformar su vida e inspirar a otros. El clímax estaba completo. Humillación y dudas se transformaron en triunfo y oportunidad, cerrando el ciclo de dolor y comenzando una nueva era de conquistas. Semanas después del gran evento en Barcelona, Clara regresó a Madrid con una sensación de victoria y propósito. El restaurante que Alejandro le había propuesto estaba listo para abrir sus puertas, el sueño de Clara, un espacio acogedor, con un toque moderno, inspirado en la tradición de las tapas españolas y en la sofisticación que había aprendido durante su entrenamiento. En los primeros días, Clara estaba exhausta, pero radiante. Cada detalle, desde la disposición de las mesas hasta el menú meticulosamente preparado, reflejaba su visión, pasión y dedicación. El equipo que formó compartía su entusiasmo, y la clientela, curiosa y expectante, comenzó a visitar el lugar, atraída por el talento que ya había ganado reconocimiento en Barcelona. Clara sentía que cada desafío enfrentado en el pasado había preparado el terreno para este momento. Los clientes elogiaban no solo los platos, sino también el cuidado y la atención en cada servicio. Ella, que antes experimentaba humillación e inseguridad, ahora recibía respeto, admiración y confianza. Su autoestima floreció, fortalecida por cada victoria alcanzada. Alejandro visitaba el restaurante con frecuencia, pero no para supervisar. Observaba con orgullo, reconociendo que Clara se había vuelto independiente, capaz de transformar una oportunidad en algo aún mayor. «Has superado todas las expectativas», Clara, le dijo en un momento de conversación casual. «Tu determinación y pasión han creado algo realmente especial». Además del éxito profesional, Clara también encontró equilibrio personal. Reencontró antiguos amigos de Madrid que la apoyaron, mantuvo contacto con colegas de Barcelona que se convirtieron en aliados y construyó relaciones sólidas con proveedores, clientes y socios. Cada conexión fortalecía su sentido de pertenencia y realización. La joven que había comenzado sirviendo tapas en Lavapiés ahora era vista como un referente en la ciudad, inspirando a otros a perseguir sus sueños incluso cuando el camino parecía imposible. Comprendía que la transformación no se trataba solo de riqueza o reconocimiento, sino de crecimiento interior, coraje y resiliencia. Mientras observaba el movimiento del restaurante durante una tarde soleada, Clara sonrió, reflexionando sobre su recorrido. Las dificultades, las humillaciones, las críticas y los errores ahora formaban parte de una historia de superación y logro. El dolor del pasado se había transformado en combustible para el éxito presente, y sabía que todavía habría nuevos desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos con confianza y sabiduría. Han pasado 2 años desde la apertura de El sueño de Clara, y la vida de Clara Martínez había cambiado de maneras que jamás habría imaginado.
El restaurante se había convertido en un referente en Madrid, famoso no solo por la calidad de las tapas y platos creativos, sino también por la atención cálida y personalizada que reflejaba la esencia misma de Clara. El espacio contaba ahora con un equipo experimentado, muchos de ellos jóvenes que habían sido entrenados por ella, recibiendo orientación, incentivo e inspiración. Clara sabía que cada uno tenía potencial para brillar, tal como ella lo había descubierto a lo largo de su recorrido. Sus métodos de gestión combinaban técnica culinaria, empatía y liderazgo, convirtiendo el restaurante no solo en un lugar de excelencia gastronómica, sino también en un ambiente de aprendizaje y crecimiento personal. Alejandro seguía presente en su vida, pero como amigo y mentor. La inversión inicial que había hecho en el restaurante se transformó en una sólida asociación y confianza mutua. Él veía en ella no solo a la joven tímida que conoció en Lavapiés, sino a una mujer fuerte, decidida y capaz de convertir oportunidades en logros. Además del éxito profesional, Clara había alcanzado equilibrio personal. Vivía en un apartamento elegante pero acogedor, cerca del centro histórico de Madrid, y mantenía relaciones sinceras con amigos y familiares que la habían apoyado desde el principio. Su círculo social era ahora una mezcla de antiguos conocidos y nuevos contactos profesionales, cada uno reflejando parte de su viaje y crecimiento. Clara también encontró tiempo para invertir en viejos sueños. Se inscribió en cursos de especialización en gastronomía internacional, participó en talleres en Francia e Italia, y comenzó a escribir un libro de recetas inspirado en sus experiencias. Cada paso consolidaba no solo su carrera, sino también su legado, mostrando que la transformación personal es tan importante como la profesional. Al caminar por el restaurante en una tarde soleada, Clara observó la escena. Los clientes reían, los camareros y cocineros se movían con precisión, y el aroma de las tapas recién preparadas llenaba el lugar. Sintió una profunda gratitud, recordando a la joven que trabajaba en un pequeño restaurante de Lavapiés, enfrentando humillaciones y dudas. Ahora, la historia de Clara no era solo sobre superación y éxito financiero. Era sobre coraje, persistencia y la capacidad de creer en sí misma incluso cuando el mundo parecía estar en su contra. Cada desafío enfrentado, cada lágrima derramada y cada pequeña victoria se habían transformado en pilares de su realización duradera. Clara sonrió, mirando la cocina animada, y pensó: todo comenzó con un gesto inesperado, y hoy, todo esto es posible porque elegí creer en mí misma. Clara Martínez caminaba por su restaurante, El Sueño de Clara, con una sonrisa serena y segura. Cada rincón del espacio reflejaba su historia, las paredes decoradas con fotos de momentos importantes, los platos cuidadosamente preparados y la atención cálida que se había convertido en su sello personal. Sentía orgullo no solo por el éxito profesional, sino por la transformación personal que había vivido. Mientras observaba al equipo en acción, Clara pensó en Alejandro, que había estado a su lado desde el principio. Su gesto inesperado aquella noche en Lavapiés había sido el punto de partida de todo el cambio. Pero sabía que nada de esto sería posible sin su propio coraje para enfrentar desafíos, superar humillaciones y creer en sí misma. La joven que antes servía tapas en un restaurante modesto se había convertido en una líder respetada, inspiración para otros jóvenes y un ejemplo de que las oportunidades surgen cuando uno está listo para actuar y aprender. Cada desafío superado, cada pequeña victoria, cada gesto de valentía la había conducido a este momento de plenitud. Clara se detuvo por un instante, observando el movimiento del restaurante y respirando profundamente. Sonrió, sintiendo gratitud por el pasado, el presente y el futuro que construía día a día. Si has seguido la historia de Clara hasta aquí, recuerda que la determinación y el coraje pueden transformar vidas. No olvides darle me gusta a este vídeo, comentar tus impresiones, suscribirte al canal y compartirlo con amigos que también necesiten inspiración. Y si quieres, cuéntanos en los comentarios qué historia quieres ver a continuación. El giro podría estar más cerca de lo que imaginas. Clara continuó atendiendo a sus clientes, ahora no solo como una joven camarera, sino como alguien que había conquistado su lugar en el mundo, demostrando que el talento, la persistencia y las oportunidades inesperadas pueden cambiar una vida para siempre. El ciclo se completaba, de la adversidad a la superación, de la duda a la confianza, de la humildad a la realización. Clara sabía que nuevas jornadas surgirían, pero estaba lista para cada desafío, cada logro y cada sorpresa que la vida aún le deparara. Y así, la historia de Clara Martínez llegaba a su fin, pero su inspiración seguía viva, mostrando que, a veces, un simple gesto de confianza puede transformar el destino de alguien para siempre.